Clanners, un día más vengo del futuro. Ayer estuve en el campo y estaba rodeada de pájaros, de naturaleza, estaba al aire libre. ¡Buah! Fue genial. Pero eso sí, había un montón de bichitos. Y entre que son feos y que me llenaron de picaduras... ¡brr! Pero vamos a ver una cosa. Igual es que la Tierra tiene que ser un lugar en el que vivamos todos y que no solamente esté pensado para que nosotros estemos bien y las cosas nos resulten agradables. ¿No crees? A veces creemos que somos algo así como los reyes del mundo y que la Tierra tiene que ser un lugar solo pensado para nosotros. Aquellos que piensan así se dice que tienen un modo de pensar antropocentrista. Antropos significa ser humano en griego antiguo y centrista, pues que es el centro de todo. Imagínate el mundo como si fuera una fiesta y nosotros somos los invitados de honor y que todos los animales y plantas tuvieran que hacer lo que nosotros dijéramos. Imagínate que hay quienes quieren un oso polar viviendo en un desierto o un manzano en el Polo Norte. La vida en nuestro mundo, tanto la nuestra como la de los animales, funciona gracias a que entre todos mantenemos un equilibrio. Cada uno de nosotros tenemos una función que permite que todo funcione. A lo que nos rodea lo llamamos medio ambiente y está formado de aire, agua, suelo, plantas y animales. Pero además del medio ambiente es muy importante entender qué es un ecosistema. Este es un espacio en el que conviven plantas y animales creando una comunidad en perfecto equilibrio. Es muy importante dónde estén esas plantas y esos animales, porque es que imagínate qué sentido tiene un manzano en el Polo Norte. Imagínate un bosque. Allí los árboles son muy importantes porque dan oxígeno al lugar y eso permite que todos los animales respiren. Los árboles también proporcionan hogar y refugio a muchos animales, pájaros, ardillas, insectos. Hay muchos animales como conejos, aves, osos y cada uno tiene una función especial. El oso, por ejemplo, pues cada vez que se come una fruta se van quedando por ahí las semillas y eso permite que crezcan nuevas plantas. También hay muchos insectos como mariposas, abejas y hormigas, y aunque pequeñitos y a veces molestos, son muy importantes para polinizar las flores y descomponer la materia orgánica, lo que ayuda a que los nutrientes vuelvan al suelo y sean utilizados por las plantas. No podemos cambiar las cosas a nuestro antojo simplemente porque creamos que somos los reyes de esta especie de fiesta que nos hemos montado en la Tierra. Tenemos que dejar espacio para que los animales vivan tranquilamente o, monten sus fiestas si quieren. En definitiva, tenemos que saber que no vivimos solos y que nos necesitamos los unos a los otros para seguir viviendo. Existe una bonita palabra de origen zulú, que es un idioma que se habla en algunas partes de África, que es Ubuntu, y significa yo soy porque nosotros somos, y dado que somos, entonces yo soy. Con esta palabra se explica la importancia que tiene relacionarnos entre todas las personas. Es importante cuidarnos, aceptarnos, comprendernos. Vamos a ver, ¿y no crees que esto también podría aplicarse a las plantas y a los animales? Porque ya hemos visto que sin los osos, sin los insectos, sin los árboles, nosotros no podríamos existir. Existen grupos de personas encargadas de que los ecosistemas sigan funcionando. Son los llamados ecologistas. Trabajan para proteger el medio ambiente, manteniendo limpios los ríos, los bosques, los océanos, asegurándose de que los animales tengan un hogar seguro. También enseñan a otros cómo pueden ayudar a proteger el planeta. Hay científicos trabajando para que los ecosistemas sigan funcionando. Por ejemplo, ahora se están creando abejas artificiales que tienen que suplantar a las abejas naturales. Pero vamos a ver, ¿de verdad creemos que la tecnología es lo que tiene que venir a salvarnos? ¿O a lo mejor es que nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas bien? ¿Quién es mejor? ¿El que más tecnología necesita o el que menos problemas genera? Te dejo pensando. Nos vemos en el futuro, Clanners. Hola, Clanners. Un día más vengo del futuro. Un día más para disfrutar, para bailar, para reír, para cantar, para vivir. ¿Te has preguntado alguna vez qué es esto de la vida? ¿Habrá vida solo en nuestro planeta?
¿Habrá extraterrestres? ¿Serán de colores? ¿Bailarán como nosotros? Yo he nacido de mi mamá, y mi mamá de su mamá, y su mamá de su mamá, y su mamá de... Madre mía, podríamos estar así hasta el infinito. Pero tendría que haber una primera mamá. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te has preguntado también si hemos sido iguales todo este tiempo? A lo largo del tiempo, los científicos y los filósofos se han preguntado, pues, ¿de dónde venimos? Es una de las grandes preguntas de la filosofía. También, ¿a dónde vamos? Y, por supuesto, ¿quiénes somos? Está claro que vivimos en el planeta Tierra, el cual está en el universo, que está lleno de planetas, estrellas, meteoritos, agujeros negros. El universo es fascinante. Aristóteles, nuestro gran amigo, decía que tenía que haber una primera causa que hubiera empezado todo esto. A esta primera causa la llamó el motor inmóvil. Esto es necesario que algo provocara que empezara todo a existir, pero que no se mueva, porque si se moviera sería porque otra cosa lo ha movido. Tiene que haber algo que no sea causado por nadie ni movido por nadie, algo que sea el principio de todo. Hoy en día nos dicen los científicos que todo empezó con una gran explosión. La llaman el Big Bang. Nos cuentan que el universo sigue expandiéndose y que no para de crecer y crecer. ¿Crees que en algún momento esto parará? Sabemos que algunos animales que vivieron hace mucho tiempo se extinguieron, como los dinosaurios. Pero también sabemos que si no cuidamos bien nuestro planeta, es probable que otros animales se extingan, como los osos polares. Pero, ¿sabías que las gallinas son descendientes de los tiranosaurios rex? Y nosotros de los monos. Te presento la teoría de la evolución. Nuestros antepasados eran parecidos a los monos y empezaron a desarrollar una serie de capacidades que han permitido que ahora mismo seamos los seres humanos que somos hoy. Somos los Homo sapiens. Al principio íbamos a 4 patas y luego a 2. Luego nuestras manos tuvieron unos pulgares que nos permitían coger cosas. Luego nuestro cerebro empezó a crecer y hacernos cada vez más inteligentes. Y descubrimos el fuego y aprendimos a hacer arte. Nadie dice que hayamos acabado de evolucionar. A lo mejor dentro de millones de años somos totalmente distintos porque hayamos tenido que adaptarnos al nuevo entorno en el que vivamos. Hay una corriente filosófica llamada transhumanismo que dice que nuestro futuro como especie será estar mezclados con la tecnología para mejorarnos lo máximo posible. Seremos mitad biología y mitad tecnología. Y ahora vamos con unas cuantas preguntas molonas. ¿Tú qué crees que pasará? ¿Estaremos llenos de chips? ¿O seguiremos estando iguales? ¿Habrá alguien como tú en un universo paralelo? Te dejo pensando. Nos vemos en el futuro, Clanners. Hola, Clanners. Un día más vengo del futuro. Hoy he estado abonando mis plantas. ¿Y sabéis qué es el abono? Pues fijaros, es la caca de los animales que sirve para que las plantas crezcan sanas y fuertes. ¡Qué curioso! Que los desechos de los animales sirvan también a las plantas. Los seres vivos vivimos en una armonía que permite que todo conviva y que la naturaleza siga su curso. ¿Cómo? Pues muy sencillo, porque todo depende de cambios y ciclos. Piensa, por ejemplo, en un manzano. Hay una semilla y de esa semilla sale un árbol y del árbol una manzana y de la manzana vuelve a salir una semilla de la que volverá a salir otro árbol, otra manzana, otra semilla y así una y otra vez. Piensa también en las estaciones, verano, otoño, invierno, primavera, que van pasando una y otra vez. O del día a la noche, una y otra vez. ¡Qué mareo todo esto! ¿Cómo es posible que todo cambie y al mismo tiempo parezca que no cambia nada? En realidad, cuando cambian las cosas, ¿dejan de ser lo que son? En realidad, es la manera que tiene la naturaleza de hacer que las cosas funcionen en nuestro mundo, gracias a los ciclos. Porque existe la noche, puede existir el día. Y porque existen semillas, entonces habrá árboles. Es como si fuera un reloj con unos engranajes que funcionan a la perfección. ¿Y nosotros? ¿Formamos parte de este ciclo de la naturaleza? Pues fíjate,
Que nosotros, igual que los árboles, crecemos, nos desarrollamos y dejamos semillas, aunque no traemos manzanas, traemos bebés. Hay quienes piensan que nosotros tenemos una parte especial que se llama alma, que es la que nos hace ser quienes somos y que puede venir al mundo una y otra vez. Sería como una especie de semilla especial que nos permite venir o bien en forma de bebé, o bien en forma de hormiga, o bien en forma de superleón. Y a esta idea la llamamos reencarnación. Hubo un filósofo muy guay que se llamaba Nietzsche y se dio cuenta de la importancia de los cambios y de los ciclos. Él creía que vivíamos en un eterno retorno. Esto es, tú imagínate que todo estuviera sucediendo una y otra vez, como si hubiera un vídeo puesto y estuvieras viéndolo en bucle todo el tiempo. Si pasara esto, cada acción, cada decisión, cada cosa que pasara, nos sucedería una y otra vez. Nietzsche pensaba que esto nos serviría para reflexionar sobre nuestra vida y así tomar buenas decisiones. Porque imagínate lo que sería vivir una pesadilla en bucle una y otra vez. Pues no, mejor toma buenas decisiones para conseguir tener una vida feliz y que, aunque se te repita, puedas vivir feliz todo el tiempo. Pero, ¿y si la vida se repite en bucle una y otra vez? ¿O tú crees que no? ¿Que solo viviremos una vez? O a lo mejor nos reencarnaremos. Bueno, os dejo pensando. Nos vemos en el futuro, clanes. Hola Clanners, un día más vengo del futuro y os traigo un montón de tips para que penséis conmigo cómo hacer que mi futuro sea el mejor posible. Y claro, no podía faltar, os traigo a nuestro amigo Aristóteles. Como te habrás dado cuenta, nos pasamos el día haciendo cosas, unas son buenas y otras son malas. Por ejemplo, en tu cumple, cuando regalas chuches a tus amigos, pues eso está muy bien, ¿no? Pero ¿y si tus amigos tienen caries? Entonces, ¿eso es malo? Bueno, no te preocupes. Para pensar lo que está bien y lo que está mal, tenemos la ética. La ética estudia qué es bueno y qué es malo. Desde hace miles de años, un montón de sabios han estado pensando, bueno, pues cómo hacer que las cosas sean lo más justas y buenas posibles para todos. Entre ellos está nuestro querido Aristóteles, que decía que ser bueno es una virtud que se puede aprender. ¿Sabes quién es Jimi Hendrix? Un virtuoso de la guitarra. Y Mozart, un virtuoso del piano. Eran unos cracks. Igual que hay que echarle muchas horas para ser bueno tocando un instrumento, también va a haber que practicar mucho para ser bueno en esta vida. Aristóteles decía que teníamos que practicar la virtud del bien para ser felices. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Pues decía Aristóteles que había que encontrar el justo medio. Por ejemplo, cuando te bañas y usas mucha agua, pues entonces se te arrugan los dedos. Pero si usas solo una gotita, pues puede que nadie quiera jugar contigo porque hueles raro. La clave está en usar la cantidad de agua justa, ni mucho ni poco. Con el agua tenemos que ser muy cuidadosos y usarla bien, usarla en su justo medio. Si la usamos en exceso, no solo nos afecta a nosotros de manera individual y se nos arrugan los dedos, sino que también afectamos al resto del planeta, a las plantas, a los animales. Así que tenemos que cuidar nuestro planeta. ¿Dónde viviríamos si no tuviéramos la Tierra? Actualmente estáis viviendo un serio problema, que es el cambio climático. Las altas temperaturas que estáis viviendo es por culpa de la contaminación humana. Eso está provocando que haya muchísimas sequías y grandes inundaciones. En el futuro hemos conseguido que nada de esto suceda. ¿Por qué? Porque habéis aprendido a tomar buenas decisiones. ¿Quieres saber alguna de las cosas que puedes hacer ahora para que el futuro sea mejor? Cuidar cómo usáis el agua en casa. Ya sabéis, el justo medio aristotélico. Mirad en sitios en los que estén usando mucho agua y escribirles cartas para decirles que usen menos. Reciclar y reutilizar es hacer el bien. Nos vemos en el futuro, Clanners. Hola Clanners, un día más vengo del futuro. Este teletransportador es una pasada.
Es que viajar mola un montón, ¿no creéis? Pero no os penséis que solamente viajo en el tiempo. Seguimos viajando por el espacio. De hecho, conocemos muchísimo del universo. Si os dais cuenta, a los seres humanos nos encanta viajar. En realidad lo que nos gusta es explorar. Explorar es como ser un detective aventurero que va por lugares increíbles, descubriendo cosas súper emocionantes. Es que nos gusta muchísimo aprender. ¿Sabes qué podrías explorar? Tu calle. Puedes fijarte en los árboles que hay y buscar cómo se llaman. También puedes mirar los pájaros o contar cuántos coches pasan cada minuto y compararlo con otras calles. ¿Pasan muchos o pocos? También podéis ir a un museo. Allí podéis encontrar un montón de objetos antiguos y descubrir que hay herramientas de otras épocas. Si leéis las etiquetas, descubriréis cosas sobre la historia y la cultura de otro tiempo. ¿Sabes qué más puedes explorar? Las emociones y las ideas. Si lees libros, puedes entender cómo se sintieron otras personas cuando tenían algo de tristeza o alegría. Y también puedes ver cómo reaccionas tú cuando te pasa algo alegre o triste. Puedes aprender cómo son tus emociones y cómo manejarlas. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos explorado un montón de sitios. Primero empezamos yendo a pie, luego fuimos con animales, como molan los caballos. Luego construimos barcos para poder atravesar los océanos. Luego aviones y por último naves espaciales. Seguro que conoces a Dora la Exploradora. Pero hay un montón de exploradores que han descubierto cosas súper importantes. Vamos a verlos. Entre los grandes exploradores tenemos a Cristóbal Colón, que llegó desde España hasta América en barco y gracias a él descubrimos nuevas culturas y muchos alimentos guays, como el chocolate o las patatas. O Amelia Earhart, una increíble piloto de avión americana de los años 30. Era muy valiente y aventurera. Logró algo impresionante. Fue la primera mujer en volar sola sobre el océano Atlántico. Ella mostró que las mujeres somos capaces de ser fuertes y valientes. Se convirtió en un modelo a seguir para todas las de la época y hoy en día las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos. Gracias, Amelia. Y anda que no mola viajar por el espacio. El primer astronauta que pisó la Luna fue Neil Armstrong. Cuando lo hizo nos dejó a todos con la boca abierta. En realidad no viajamos solo para descubrir cosas, también lo hacemos por placer. Cuando llegan las vacaciones nos encanta irnos a la playa, a la montaña o a cualquier parte. Pero viajar puede ser algo peligroso para el planeta, porque cuando lo hacemos contaminamos mucho. Los aviones, por ejemplo, usan un combustible llamado queroseno que produce gases que ensucian el aire y nos afectan a las personas y los animales. Por eso hay que usar transportes que contaminen lo menos posible. El tren, por ejemplo, pues contamina mucho menos que el avión. Además es súper divertido mirar por la ventana cómo pasa todo súper rápido. Y ahora vamos con unas preguntas molonas. ¿Qué crees que es importante cuando viajamos? ¿Y a dónde te gustaría viajar? ¿Y crees que realmente es importante viajar o podríamos no hacerlo? Te dejo pensando. Nos vemos en el futuro, Clanners. Hola, Clanners. Soy Nerea y vengo del futuro. Allí sabemos un montón de cosas, pero para que nosotros las sepamos, vosotros tenéis que haberlas pensado bien primero. Para que tengamos un futuro genial, vosotros tenéis que aprender a pensar muy bien. Para eso os he traído un montón de trucos y tips de uno de los tipos más sabios de la historia. ¿Nacho Mapacho? No. Es un sabio del siglo III a.C., Aristóteles. Cuando Aristóteles quería conocer cualquier cosa, siempre se hacía 4 preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo sucede? ¿Quién hace que suceda? ¿Y por qué o para qué sucede? Nunca falla, vais a ver. Ya hemos visto qué es el plástico. También cómo se crean las islas de plástico. Y ahora vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién hace que esto suceda? ¿Y por qué sucede? Vamos a aplicar el pensamiento crítico.
Vivimos en un mundo en el que no paran de decirnos que tenemos que comprar cosas nuevas. En la tele, en internet, en la radio, por todas partes. A veces creemos que necesitamos comprar cosas para sentirnos mejores o ser como los demás. Se dice que vivimos en la sociedad de consumo. Pero el problema es que consumimos muy rápido y tiramos muchas cosas o bien porque no nos gustan o porque no nos valen. Así que volviendo a las truquipreguntas de Aristóteles, vamos con la primera. ¿Quién hace que esto suceda? Es decir, ¿quién hace que sucedan las islas de plástico? Pues la respuesta es muy sencilla. Quienes fabrican muchas cosas y quienes consumen muchas cosas. Por lo tanto, este es un problema de todos y la solución pues tendrá que ser entre todos. ¿No creéis? Vamos con la última pregunta de Aristóteles. ¿Por qué sucede? O dicho de otra manera, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿O tiene sentido que consumamos tanto? Es importante que cuando vayamos a hacer algo lo pensemos pues detenidamente y pensemos no solo en el momento presente. Imagínate un niño que solamente quiere comer patatas fritas y jugar al ordenador. Y lo hace una y otra vez. Pues al principio muy bien, pero luego cuando llevase un año o muchos años, pues es que acabaría enfermo. Y pobrecito, ¿no? A esta manera de pensar a corto plazo se le llama cortoplacismo. Y no es ningún buen nombre, ya lo sé, pero sobre todo no es ninguna buena idea. Es importante que tengamos en cuenta las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Lo que hagamos hoy nos va a afectar a mañana, lo que hagamos mañana a pasado mañana. Por eso es importante pensar que lo que estamos haciendo hoy tendrá consecuencias en el futuro. Puede parecer que tenga sentido a corto plazo utilizar tanto plástico, porque resulta barato para las empresas, porque a nosotros nos parece bonito, pero no lo es a largo plazo, porque fíjate cómo se está poniendo el planeta de plásticos. Se está poniendo enfermo. ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, después de haber hecho el pensamiento crítico, vamos a pasar al pensamiento creativo. Aquí ahora todos debemos y podemos hacer cosas. Yo te voy a dar unas cuantas ideas, pero te dejo a ti que luego pienses en otras. Por ejemplo, si eliges bien tus juguetes, no te aburrirás enseguida y querrás comprar uno nuevo. Puedes también pedirle a tus padres que utilicen menos plástico en casa. Y ¿por qué no? Escribe a algunas empresas que veas que utilizan demasiado plástico y diles que utilicen un poco menos. Nos vemos en el futuro, Planners. Hola, Clanners. Un día más, vengo del futuro. Hoy he dejado a mi gata en el otro lado del portal y, por supuesto, le he dejado con agua y comida. Porque, ¿sabéis? Todos nosotros tenemos instinto de supervivencia. Si yo no le hubiese dejado agua y comida, seguramente se habría ido por ahí a cazar ratones. Pero para sobrevivir no hace falta simplemente ser fuerte, sino que hay que tener una serie de habilidades, como escalar o meterse por sitios pequeños o saber dónde encontrar comida. Vamos, que la supervivencia no es del más fuerte, sino del que mejor sabe solucionar sus problemas. Nosotros, los seres humanos, tenemos el superpoder de la inteligencia. Gracias a que podemos conocer el mundo que nos rodea, nos podemos adaptar mejor a él. Igual que un gato que si sabe dónde encontrar ratones, es mucho más probable que pueda cazarlos. La inteligencia es una gran herramienta y muchísimos filósofos han pensado sobre ella. Platón, que fue el maestro de Aristóteles, decía que era lo más importante, porque con ella podríamos construir una sociedad justa, sin caos y sin violencia. Ser inteligente en realidad es como tener un superpoder, porque nos permite hacer sociedades justas, amables, bonitas. Y ya lo sabes, lo dicen los superhéroes, tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso nosotros, que tenemos tanto poder, debemos aprender a ser responsables. Gracias a nuestra inteligencia hemos aprendido a hacer un montón de cosas, pero con ellas estamos afectando a la vida del resto de los animales. Cuando construimos casas o carreteras, provocamos que muchos animales no puedan acceder al agua, a la comida o se tengan que ir a vivir a otros sitios. Y esto puede afectarnos también a nosotros, porque cuando los animales no encuentran qué comer, es probable que bajen a nuestro territorio. Si los leones no encuentran cebras, es probable que se coman nuestro ganado. Una gran filósofa del siglo XX, llamada Simone Weil, dijo:
El equilibrio aniquila la fuerza. Sigamos su sabio consejo. Tenemos que ser superhéroes y ser responsables de nuestras acciones, para que no hagamos daño al resto de la naturaleza con todas nuestras creaciones. No podemos sentirnos mucho más especiales que el resto de los seres vivos. Así que os dejo con algunas preguntas. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? ¿Crees que ser fuerte es lo más importante? Y si ves a alguien débil, ¿crees que entre todos podéis ayudarle? Recuerda, cuantos más seáis, más inteligentes y fuertes seréis. Nos vemos en el futuro, claro. Hola, Clanners. Un día más, vengo del futuro. Viniendo para acá he pasado por delante de una pastelería y estaban haciendo bollos y olía... ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! ¿Os habéis dado cuenta de lo increíble que es el olor que nos permite transportarnos rápidamente al pasado? Fíjate, hay colonias que a mí me recuerdan a mi abuelo, o comida que nada más olerla me recuerda a mi abuela. También hay olores que me recuerdan a la Navidad. ¿Y a ti? ¿No te pasa? Somos animales que pensamos y para eso tenemos la inteligencia, que es algo muy guay, pero también tenemos la memoria, la cual nos permite crear y recuperar recuerdos. Un recuerdo es como una película que se guarda en nuestra mente. Es un pedacito de nuestra vida que se nos queda guardado para que podamos verlo siempre que queramos. Imagina que tienes una caja mágica en tu cabeza. Cada vez que vivas algo emocionante o divertido, tu cerebro va a guardarlo ahí. Va a ser como si tuvieras una caja del tesoro que vas a poder abrir siempre que quieras. Es genial tener recuerdos porque nos ayudan a entender quiénes somos y nos hacen sentir muchas emociones. Los recuerdos son tuyos y solo tuyos, pero puedes compartirlos con aquellos a los que quieres y contárselos para que compartan esas emociones contigo. Pero, ¿por qué el olor está tan relacionado con esa caja mágica que tenemos cada uno de nosotros? ¿Cómo es posible que el olor nos transporte a momentos del pasado de nuestras vidas? Al percibir un olor se activan dos partes importantes del cerebro, la amígdala y el hipocampo. La amígdala está relacionada con las emociones que asociamos a ese olor y el hipocampo es la parte del cerebro asociada a la memoria. Por eso los olores afectan directamente a las emociones y la memoria, despertando recuerdos que son bonitos, alegres o divertidos. Esto pasa porque los recordamos como la primera vez que los vivimos. Una de las emociones que más se nos despierta es la de la nostalgia. La nostalgia es un sentimiento que todos experimentamos en algún momento. Es una emoción que sentimos cuando recordamos cosas bonitas del pasado. Tiene una parte de tristeza, porque echas mucho de menos ese momento, pero también tiene una parte de alegría, porque te entran unas ganas tremendas de volver a vivirlo. Es por lo tanto una mezcla de tristeza y alegría. Te puede pasar al recordar un lugar especial, a una persona a la que quieres, una canción o un juguete favorito. La nostalgia es una manera de recordar el pasado y es muy bonita y muy importante, pero no podemos quedarnos solo en esa emoción. Tenemos que aprender a disfrutar del presente y construir nuevos momentos felices. Y ahora vamos con unas preguntas muy molonas. ¿Y a vosotros qué olor os hace sentir nostalgia? ¿Cómo creéis que sería un día sin poder oler nada? ¿Y qué olor os gustaría guardar en vuestra cajita mágica? Os dejo pensando. Nos vemos en el futuro, Clanners. Hola, Clanners. Un día más, vengo del futuro. ¡Achis! ¡Uy! Llevo malísima toda la semana. Madre mía, es aburridísimo estar malo, porque es que no podemos hacer todas las cosas que hacemos normalmente. No podemos jugar. Es importante estar sano. Para eso hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, pero también hay que estar rodeados de gente que nos quiera y que nos cuide. Porque no solo nos ponemos malos del cuerpo cuando nos caemos o cuando cogemos un resfriado, sino que también nos ponemos malos de esa parte de nosotros que está relacionada con los pensamientos y con los sentimientos, esa parte a la que llamamos mente.
Si nos ponemos enfermos de la mente, podemos tener enfermedades como la ansiedad, la depresión o trastornos de la conducta alimentaria. Pero igual que no nos enfadamos con alguien que no puede salir a jugar porque tiene una mano rota, tampoco nos podemos enfadar con quien no puede salir porque está con depresión. Pero, ¿qué es esto de la mente? ¿Está separada del cuerpo? Durante mucho tiempo, tanto filósofos como físicos se han preguntado por ese extraño fenómeno de que seamos algo físico, un cuerpo, y algo que no lo es, una especie de voz y pensamientos que nos permiten tomar decisiones. Para diferenciar estas dos partes se suele hablar de cuerpo y de alma. El alma es esa parte, pues que nos permite tener emociones como la tristeza o la alegría, y pensamientos, y que además es como súper especial, porque es la que nos da nuestra personalidad. Platón fue un filósofo que creía que nuestra alma vivía eternamente. Suponía que había un sitio en el que las almas descansarían de esta vida tan ajetreada que llevamos, porque no me digas tú a mí que no es cansado tener que ir por las mañanas corriendo por el autobús, o qué dolor cuando nos caemos. Nada, tiene que haber un sitio en el que descansemos de este cuerpo. Por eso Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma y que tenía que haber un sitio en el que las almas descansaran tranquilamente. Hoy en día hay mucha gente que sigue pensando como pensaba Platón. Aristóteles, en cambio, decía que el alma era mortal. Para Aristóteles, el alma era aquello que nos daba vida y personalidad, pero no estaba separada del cuerpo. Total, que no vamos a tener ningún sitio en donde descansar de todo este ajetreo. Desde la ciencia, esta es la idea que más se acepta, solo que hoy ya no hablamos de alma, sino que hablamos de mente. Y sabemos que la mente está directamente relacionada con el cerebro y el sistema nervioso. En lo que están todos de acuerdo es en que hay que cuidar el cuerpo y la mente. Igual que el cuerpo necesita una buena alimentación y hacer ejercicio, la mente lo que va a necesitar son cosas no físicas, como amor y cariño. Así que ten en cuenta una cosa, y es que igual que un puñetazo hace daño, palabras feas también hacen daño en esa parte de nosotros que no vemos. Te dejo pensando una serie de preguntas interesantes. ¿Te habías parado a pensar alguna vez en lo importante que es decir palabras bonitas? ¿Crees que puedes regalar momentos de salud a la gente que quieres? Nos vemos en el futuro, Clarence. Hola, Clanners. Un día más, vengo del futuro. El otro día estuve con mis amigos y nos fuimos por ahí a comer un montón de cosas ricas. Y obviamente, en el futuro todavía tenemos patatas fritas. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando llegaron en el siglo XVI de América, la gente pensaba que eran poco saludables y hasta venenosas. Pero hubo un señor que consiguió ponerlas de moda y hizo que todo el mundo comiera patatas. ¿Sabéis quién fue? ¿Y cómo lo hizo? Os lo cuento. Auguste Parmentier introdujo en Europa el uso de la patata para acabar con el hambre en periodos de guerra, cuando otros alimentos faltaban, y las puso de moda. De hecho, hay una receta de patatas que lleva su nombre, patatas Parmentier, y están riquísimas. ¿Las conoces? ¿No? No pasa nada, es normal. A veces cuesta conocer cosas nuevas. Lo extraño, lo que aún no conocemos, suele darnos miedo. De hecho, hay un dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Así que es importante quitarnos los miedos para aprender a descubrir cosas maravillosas. ¿Sabéis qué hizo Parmentier para que la gente dejara de tener miedo y pudiera comer patatas? Utilizó una serie de trucos que aún se utilizan hoy en día. En primer lugar, hizo fiestas exclusivas en las que servía las patatas en platos muy ricos y la gente luego salía de las fiestas y hablaba con sus amigos de las maravillas de ese alimento. Pero también plantó patatas en el huerto del rey y les puso vigilantes. Pero por las noches los quitaba para que la gente se colara y se sintiera especiales robando las patatas de los ricos, cuando en realidad lo que quería era simplemente ponerlas de moda. Hoy en día se usan mucho estos trucos y en realidad lo que tratan es de hacernos sentir especiales para poner algo de moda y venderlo mucho. Que algo esté de moda quiere decir que lo usa mucha gente y hay que preguntarse si es algo bueno o no.
Pero también aquellas cosas que nos resultan raras y desconocidas, tenemos que acercarnos a ellas también para ver si son buenas o no. Fíjate lo que pasó con las patatas, que al principio pensaban que eran venenosas. Y ahora somos todos unos fans de las patatas. Patatas fritas, asadas, en tortilla. ¿Qué haríamos en España sin nuestra tortilla de patatas? A veces no nos pasa esto solo con las cosas, sino también con las personas. Cuando no las conocemos, solemos pensar que a lo mejor son malas. Y eso, pues es un error, porque podrías dejar de conocer a alguien maravilloso y que se convirtiese en tu mejor amigo. Sócrates, un filósofo griego del siglo V a.C., dijo que la ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades. A lo largo de vuestra vida os vais a encontrar con muchas cosas desconocidas y vais a tener que averiguar un montón de cosas. Fijaros, por ejemplo, el ser humano es capaz de cocinar mogollón de cosas gracias a que hemos descubierto el fuego y a que no paramos de probar cosas nuevas. Si tenemos tanta ciencia y sabiduría es porque no paramos de descubrir. Y ahora vamos a pensar todos juntos. ¿Qué habéis descubierto últimamente que os ha llamado la atención? ¿Y qué cosas son así como raras y desconocidas que te dan miedo y que te gustaría conocer mejor para dejar de tener miedo? ¿Y qué crees que deberíamos de descubrir para que el futuro sea un lugar mejor? Te dejo pensando. Nos vemos en el futuro, Clanners. Hola, Clanners. Soy vuestra amiga del futuro. Hoy vengo a contaros que vengo del cumpleaños de un amigo y como le encantan los videojuegos, le hemos regalado una tarta con forma de consola. ¿Cómo molaría imprimir cosas con formas molonas y estar todo el rato comiendo cosas raras? Estaríamos como engañándonos todo el rato. Pero, ¿y si todo esto no es real? ¿Creéis que yo soy real? Había un filósofo que se llamaba Platón que decía que estábamos engañados todo el tiempo, como si estuviéramos en una caverna en la que solamente viéramos las sombras de aquellas cosas que en realidad están fuera, como si viviéramos en un mundo en el que todo estuviera hecho de tartas. ¿Te imaginas? Yo es que no podría parar de comer. ¿Te has parado a pensar por qué comemos? Comemos obviamente porque si no nos ponemos malos, pero a veces también comemos simplemente porque nos apetece o porque nos gusta, como a mí las tartas, sobre todo las de chocolate. Somos animales que comemos por necesidad, pero también por placer. Piensa que muchas veces nos reunimos con familia o amigos para simplemente comer porque nos parece divertido. Piensa en esas meriendas de cumpleaños que son súper chupis. Había un filósofo que se llamaba Epicuro que decía que la felicidad está en las pequeñas cosas, como en disfrutar de la buena comida. Piensa que seguramente si solamente comieses por hambre no estarías disfrutando de la vida. Lo que mola de verdad es comer en buena compañía. Pero la comida, además de molar, tiene una función muy importante. Nos da energía para hacer un montón de cosas a lo largo del día. Pero para eso, la alimentación tiene que ser sana y equilibrada. Había un filósofo que se llamaba Hipócrates que ya sabía esto y nos decía: somos lo que comemos. En el futuro hemos aprendido a llevar una buena dieta. Esto es, cuidamos la cantidad de nutrientes que tomamos, no consumimos todo el rato las mismas cosas y además consumimos muchos alimentos frescos. Además, hemos aprendido a imprimir cosas que no son dañinas para nuestra salud. Hay alimentos en vuestra época que son los llamados alimentos procesados. Estos no son buenos para la salud porque están llenos de aditivos y de azúcares. Por lo tanto, no es bueno abusar de ellos. Ya nos lo decía Hipócrates, que hay que mantener el equilibrio. Además, no nos enferma solo a nosotros. Este tipo de comida también enferma al planeta, porque gastamos un montón de recursos valiosos para hacerla, como el agua o los bosques. Pero en el futuro hemos encontrado la manera de fabricar alimentos sin dañar al medio ambiente. Gracias a las impresoras de alimentos hemos conseguido abastecer de comida a todo el planeta. ¿Se te ocurren a ti otras maneras de hacer que la pobreza deje de existir y todos tengamos alimentos? Para que todo esto ocurra en el futuro, es importante lo que vosotros hagáis ahora. Por eso, podéis intentar consumir muchos menos productos procesados.
Y también podéis pedirle a vuestros padres que compren alimentos locales, porque así se ahorra agua y energía al transportarlo. Nos vemos en el futuro, claro. Hola, Clanners. Un día más, vengo del futuro. Esta noche he estado soñando con unicornios rosas, sobre prados verdes y nubes esponjosas. Era maravilloso. Pero nada, que me he despertado y me ha dado una pena. He intentado dormirme otra vez para seguir soñando con lo mismo, pero no he podido. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Ay, pero ¿y vosotros sois reales? ¿Y yo soy real? ¿Y si todavía estoy soñando? ¿Cómo puedo saber si todo esto es real? Hubo un filósofo que se llamaba Descartes que también se hizo esta misma pregunta. ¿Y si estamos soñando? También se preguntó si a lo mejor existía un genio maligno que en realidad nos estaba engañando y nos hacía creer que todo esto era real. Es como si nosotros hoy en día nos preguntáramos si todo esto es en realidad un videojuego o algún tipo de realidad virtual. Y lo más importante, ¿cómo saber si yo mismo existo? ¡Qué agobio! ¿Y si yo no existo? ¿Y si nada existe? Bueno, no nos preocupemos, que Descartes, además de hacerse estas preguntas, nos las respondió. Se dio cuenta de una cosa muy importante, y es que da igual que estemos soñando o que hubiera un genio que nos esté engañando. Hay una cosa que está pasando todo el rato. Estamos pensando. Y claro, el pensamiento así sin más no está. Tiene que estar en algo. ¿Dónde? Pues en mi cuerpo. Pienso, luego existo. Esa es su frase más famosa. Pero volviendo a esto de los sueños. Si lo piensas, no solamente decimos que soñamos cuando estamos dormidos, también decimos que soñamos despiertos. En realidad esto es cuando imaginamos cosas que nos apetecen que pasen. Los sueños podemos decir que están relacionados con una facultad súper importante, la imaginación. Sabemos que el pensamiento crítico es muy importante, esto es, hacerse buenas preguntas. Pero también tenemos otras facultades, como la memoria o la imaginación. La imaginación lo que nos permite es tener ideas y conceptos que, aunque no estén presentes, pues nosotros podamos tenerlas en la cabeza. Puedes imaginar todo tipo de cosas emocionantes y divertidas. Por ejemplo, ¿alguna vez has imaginado ser un astronauta, un pirata o un superhéroe? Eso es tu imaginación en acción. A mí me encanta imaginarme unicornios rosas escuchando rock and roll, dándolo todo con sus crines al aire. Gracias a esta facultad podemos ser creativos e inventarnos respuestas a multitud de preguntas. Es como si tuviéramos una especie de universo en nuestra cabeza en el que podemos experimentar y descubrir todo lo que queramos. Podemos hacer experimentos sin necesidad de hacerlos en el mundo real. Gracias a la imaginación podemos inventarnos mogollón de obras de arte. Cine, libros, música. También podemos crear muchísimos inventos. El avión, la tele. Y algunas de estas cosas lo que nos sirve es para tener cada vez mayor conocimiento, como los ordenadores. Los inventos son súper importantes. ¿Sabías que un español fue el inventor del submarino? También aquí inventamos el chupa-chups, y el futbolín, y la fregona. ¿Cuántos dolores de espalda nos hemos ahorrado con este gran invento? Y claramente nos gustan las cosas con palos en este país. Es muy importante que usemos a menudo la imaginación para no perderla. Nos va a servir mucho en el futuro, porque vamos a tener un montón de problemas y vamos a necesitar ser creativos para solucionarlos. Y ahora vamos con unas preguntas molonas. ¿Qué te gustaría que se inventara? ¿Cómo te imaginas que es el futuro? ¿Y te imaginas un mundo sin imaginación? Te dejo pensando. Nos vemos en el futuro, Clanners. Hola, Clanners. Un día más, vengo del futuro. Ayer estuve en el cine y estuve viendo una película que me dio muchísimo miedo, pero también me lo pasé muy bien, porque sabía que no podía pasarme nada.
Si os dais cuenta, el miedo es una emoción con la que vivimos toda nuestra vida, aunque nos gusta mucho menos que la emoción como la alegría, por ejemplo. Pero el miedo es muy importante. Todos los mamíferos, y ya sabéis que nosotros también somos mamíferos, tenemos maneras diferentes de expresar el miedo. Los gatos, por ejemplo, bufan y se erizan, y los perros ladran y sacan los colmillos. Cada animal se expresa de manera diferente. Los humanos, por ejemplo, gritamos. El corazón se acelera y empezamos a sudar porque el cuerpo se pone a funcionar a toda máquina, por si tenemos que huir. Pero, ¿por qué tenemos miedo? Porque es la emoción encargada de nuestra supervivencia. Nos avisa cuando hay algo peligroso y eso nos pone el cuerpo en alerta para reaccionar rápidamente y evitar el peligro. ¿Te imaginas vivir sin miedo? La verdad es que el miedo es muy importante para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, sin miedo, al cruzar la calle, es probable que cuando viniese un coche y se acercase demasiado, no reaccionarías lo suficientemente rápido y podrías tener un accidente. Había un filósofo que se llamaba David Hume que se dedicó a pensar cómo tomamos decisiones y cómo decidimos lo que está bien y lo que está mal. Él decía que las emociones como la alegría, la tristeza o el miedo son muy importantes. Según Hume, las emociones nos ayudan a entender el mundo. Por ejemplo, si algo te hace sentir feliz, eso te dice que es algo bueno. Y cuando algo te hace sentir triste o asustado, eso te dice que es algo malo o peligroso. Hume decía que nuestras emociones nos enseñan a ser buenos amigos. Cuando vemos a alguien triste, podemos tener la capacidad de la empatía que nos permite entender cómo se siente esa persona. Este filósofo decía que las emociones son algo así como una brújula, que nos enseña cómo comportarnos y cómo tratar a los demás. Es importante reflexionar y pensar antes de actuar, pero recuerda que las emociones también son importantes, porque ya hemos visto que sin ellas no podríamos ni comprender el mundo, ni comprender a los demás y probablemente tampoco podríamos sobrevivir. Así que ya sabes, te toca comprender bien tus emociones y aprender a gestionarlas. Y ahora vamos con unas cuantas preguntas molonas. ¿Alguna vez has sentido dos emociones al mismo tiempo, como el miedo y la alegría? ¿Crees que las emociones pueden ser contagiosas? ¿Recuerdas alguna vez que has estado cerca de alguien y hayas empezado a sentir lo mismo? Bueno, te dejo pensando. Nos vemos en el futuro, Clanners. Hola, Clanners. Un día más vengo del futuro. Vengo de revisarme la vista, porque es que es algo muy importante. Ahora, ¿os habéis dado cuenta de que a veces vemos cosas que luego resulta que no son como creemos? Nuestros ojos nos engañan. Por ejemplo, cuando metes un lápiz en un vaso de agua, parece que se dobla, pero en realidad sigue estando recto. ¿Qué cosas tan raras pasan? ¿No crees? Nosotros vemos el suelo plano, pero en realidad la Tierra es redonda. Si nos fiáramos solo de la vista, nos parecería imposible pensar que la Tierra es redonda. Los ojos nos permiten tener el sentido de la vista, pero en realidad tenemos 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Pero claro, no tenemos solo los sentidos para conocer el mundo, sino que también tenemos un superpoder que nos hace ser súper sabios, y es la inteligencia. Gracias a los sentidos y la inteligencia podemos tener conocimiento. ¿Y te has parado a preguntar qué es esto del conocimiento? ¿Cómo has llegado tú a aprender qué es el agua, el fuego o los amigos? Vamos a verlo. A lo largo del tiempo, muchos filósofos se han preguntado qué es el conocimiento y, sobre todo, qué era más importante, ¿las emociones o la inteligencia? A día de hoy sabemos que las dos son muy importantes para conocer el mundo que nos rodea. Nuestro cerebro es el lugar clave donde se procesa toda la información y esto es muy importante para que podamos conocer. Lo primero que hacemos es percibir. Esto es, captar a través de los sentidos. Así es como le llega al cerebro un montón de información externa para ser procesada. A toda esta información se le llama estímulos. Hay 5 funciones importantes para conocer: la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento y la emoción. Ahora imagínate que estás en un bosque, rodeado de pájaros, árboles, nubes. ¡Cuántas cosas!, ¿verdad? En ese momento tus sentidos están captando todo lo que hay a tu alrededor.
Estás usando la percepción. Pero de todas esas cosas que ves, tú puedes elegir en qué quieres fijarte, dónde poner tu interés. ¡Mira! Una mariposa se está posando en una flor. Ahora estás usando tu atención. Pero, ¿por qué distingues lo que es una mariposa de una flor? Pues porque tu cerebro ya había guardado antes esa información. Y cuando de repente ves algo que dices, esto tiene forma y olor de flor, entonces tu cerebro es capaz de recuperar ese recuerdo y decir, ¡ja! Esto es una flor. En ese momento estás utilizando la memoria. ¿Cómo hacen los ordenadores? Pero nosotros no somos como los ordenadores, porque además de tener inteligencia, tenemos las emociones y estas también las utilizamos para conocer. Nuestro cerebro es capaz de procesar toda esta información que guardamos en la memoria y relacionar entre sí lo que vamos aprendiendo. Para eso usamos el pensamiento lógico, analizamos lo que nos rodea y buscamos soluciones a problemas que se nos presentan. A este proceso lo llamamos razonamiento. Además, como te decía, tenemos las emociones, que es pues cómo nos sentimos. Y esto influye en cómo recibimos la información y en las decisiones que tomamos. Por ejemplo, si cuando vemos mariposas estamos felices, las mariposas nos gustarán. Pero si las vemos cuando estemos tristes, lo más probable es que no nos gusten. Y ahora, unas cuantas preguntas. ¿Crees que hay que creer todo lo que vemos y oímos? ¿Crees que la memoria es lo único importante para aprender? ¿Y qué te gustaría saber que aún no sabes? Nos vemos en el futuro, Clanners. Hola, Clanners. Un día más, vengo del futuro. Estaba yo tranquilamente leyendo un libro de aventuras que me está encantando, pero he dicho, bueno, voy a parar un ratito y vengo a contaros cosas molonas. En mi época, los libros están hechos con papel reciclado y otro tipo de materiales que no afectan al medio ambiente. El papel es algo súper importante, porque gracias a él hemos guardado nuestro conocimiento. A lo largo de la historia hemos escrito un montón de libros que nos ha hecho cada vez ser más y más sabios. ¿Sabes de dónde viene la palabra libro? Viene de liber, que en latín significa la parte interior de la corteza de las plantas. ¿Pero sabías que no siempre se han hecho los libros de papel? Hace 5.000 años se escribía en unas tablillas de arcilla y unos 2.000 años más tarde se empezó con los rollos de papiro. Pero como era un poco cansado esto de leer desenrollando el papiro, inventaron los códices. Tenían un formato rectangular y se podían ir pasando las páginas. ¿Te suena? Sí, hace 1.500 años ya se inventaron el formato de los libros. Y todavía sigue funcionando. ¡Qué pedazo de invento! ¿No te parece? Bueno, ¿y el papel cuándo apareció? Pues fíjate, en China y en Japón ya lo conocían desde hace mucho, pero a Europa llegó en el siglo XII y la primera fábrica estaba en España. El papel hizo que todo fuera mucho más barato y así se hicieron mogollón de libros y eso hizo que tuviéramos mucho más conocimiento. ¿Y sabes lo más guay que se inventó, que nos permitió que el conocimiento llegara a todo el mundo? La imprenta. Somos unos cracks inventando cosas, porque esto permitió que no tuvieran que estar escribiendo los libros a mano, sino que se pudieran hacer muchos más libros en mucho menos tiempo. La inventó un señor llamado Johannes Gutenberg en el año 1440. Desde aquí le damos las gracias. Pero claro, no solamente tenemos papel, ahora tenemos un mundo digital llenísimo de conocimiento. Madre mía, la calidad de Internet, ¿no te parece? Ahora podemos leer un montón de cosas desde nuestro ordenador, el móvil, la tablet, desde un montón de sitios. Y esto no ha hecho más que empezar. Los ordenadores no solo nos transmiten conocimiento, sino que ahora ya piensan e imaginan por nosotros gracias a la inteligencia artificial. Son como una nueva imprenta que debemos aprender a usar. Está claro, somos muy curiosos los seres humanos. No nos basta con estar rodeados de naturaleza, de árboles, pájaros y ríos, sino que también nos gusta estar rodeados de cultura. ¿Y qué es la cultura? Pues todo aquello que hacemos, pensamos, construimos y compartimos todos. Por ejemplo,
la comida que nos gusta, la ropa que vestimos, las canciones que cantamos o las historias que nos contamos. Cada país y cada grupo de personas tiene su propia cultura, lo que hace que el mundo sea un lugar lleno de diversidad y cosas interesantes para aprender. La manera que tenemos de transmitir la cultura es gracias a los libros, las películas, las canciones o los videojuegos. Venga, ahora te toca pensar a ti. ¿Qué cosas tenemos en España que no tienen en otras culturas? ¿Y qué libro te gustaría que leyeran los niños del futuro para que sigan teniendo las ideas que tienes tú hoy? Te dejo pensando. Nos vemos en el futuro, Clanners. Hola, Clanners. Un día más vengo del futuro y vengo súper contenta porque mi gata ha tenido gatitos y son súper pequeñitos, adorables, son monísimos, pero vamos a tener que cuidarlos un montón. Muchos animales, al nacer, son todavía muy frágiles y necesitan de los cuidados de otros para sobrevivir. En el caso de los humanos, somos mucho más frágiles que otros animales, porque todavía tenemos muchos órganos que tienen que desarrollarse, como por ejemplo el cerebro. Y bueno, también pasa que los músculos y los huesos son todavía muy débiles. Fíjate, por ejemplo, lo que les pasa a otros animales, como los caballos. Un potro, nada más nacer, es capaz de ponerse de pie y empezar a correr. Y nosotros solo sabemos llorar, dormir y comer. ¡Vaya aburrimiento! Somos seres muy vulnerables y necesitamos cuidados constantemente. Una alimentación adecuada, protección, calor, cariño, todo esto para poder crecer sanos, fuertes y felices. Los filósofos a lo largo del tiempo se han planteado mucho cosas acerca de la vulnerabilidad. ¿Sabes lo que es? ¿Y por qué es importante? La palabra vulnerabilidad viene del latín vulnerabilis. Vulnus significa herida y habilis posibilidad. Ser vulnerable es que somos seres frágiles y que podemos recibir daño. De bebés somos muy vulnerables y dependemos del cuidado de nuestros padres. Es muy fácil que nos hagamos mucho daño con muy poquito. Un pequeño golpe puede ser muy grave para un bebé. Pero, ¿y de mayores? ¿Dejamos de ser vulnerables? Pues no, vamos a seguir siendo frágiles, pero no solo nos van a afectar los golpes físicos, sino también los relacionados con la mente y las emociones. Si te das cuenta, vivimos rodeados de gente y lo que tú hagas puede afectarles a ellos y lo que ellos hagan va a afectarte a ti. Hay que recordar que todos somos vulnerables y por eso hay que cuidarnos y tratarnos bien. ¿Sabes qué superpoder tenemos para cuidar a los otros y que todo funcione bien? La empatía. La empatía es la capacidad que tenemos para intentar entender cómo se siente el otro o qué está experimentando. Imagina que tu amigo perdió su juguete favorito. Si usas el poder de la empatía, podrás ponerte en su lugar y entender cómo se siente. Seguro que está triste. Podrías ayudarle a sentirse mejor diciéndole cosas bonitas y prestándole algún juguete tuyo. La empatía es una habilidad muy importante porque nos permite aprender a relacionarnos mejor, ser más comprensivos y que los problemas se solucionen de manera mucho más pacífica. Ahora, pensemos juntos. ¿Te habías dado cuenta de que tú también puedes cuidar a tus padres? Si utilizas el poder de la empatía cuando estén enfadados o tristes, seguro que te lo agradecerán. ¿Crees que hay gente que debería de ser más empática? ¿Y tú deberías de usar más ese superpoder? Te dejo pensando. Nos vemos en el futuro, Clanners. Hola, Clanners. Aquí vuestra amiga del futuro. Por poco no llego. Se me echaba el tiempo encima. Seguro que a ti tu madre también te dice todas las mañanas, corre, corre, que no llegáis al colegio. Todos llevamos relojes encima, para no llegar tarde, o intentarlo al menos. ¿Pero te has parado a pensar alguna vez qué es esto del tiempo? Porque fíjate, cuando estás muy aburrido es que parece que pasa muy lento. Y cuando te lo estás pasando bien, pasa muy rápido. Pues esto es algo que mis amigos los filósofos se han preguntado mucho a lo largo del tiempo. Y también los científicos.
¿realmente el tiempo es algo que existe o simplemente sirve para organizarnos? Porque fíjate qué lío sería si cada uno piensa que vive en una hora diferente. Yo te digo, venga, a las 12 en mi casa, y a saber a qué hora me apareces. Nuestro amigo Aristóteles pensó mucho sobre esto y diferenció entre dos tipos de tiempo. Uno, al que llamó Cronos, y lo que hacía era permitirnos ver que las cosas cambiaban y que había avances. Es un tiempo que se puede medir y que nos hace ver que pasamos de la noche al día o que cambiamos de estación, o incluso vemos cómo vamos creciendo. Como nos permite ver cómo cambian las cosas, los físicos se han dado cuenta de que en efecto es algo real y forma parte de sus ecuaciones a la hora de explicarnos cómo funciona el mundo. Y luego está el otro tipo de tiempo, ese que sentíamos de una manera extraña, que a veces pasaba rápido y otras lento. Ese le llaman kairos y lo que significa es el momento oportuno. Es una manera de comprender el tiempo mucho más individual, en la que le damos valor al instante, al momento especial. Qué curioso esto de que seamos capaces de entender el tiempo de manera tan rara cuando nos atraviesa. Qué tipos tan raros somos. Es por eso que los psicólogos están estudiando todo esto. ¿Pero queréis saber algo aún más raro sobre el tiempo? No en todas partes va a la misma velocidad. Según la teoría de la relatividad de Einstein, las cosas que van más rápidas, el tiempo pasa mucho más lento para ellas. En cambio, las que están más quietas, el tiempo va mucho más rápido. Si alguien se va al espacio en una nave que va muy rápida, entonces el tiempo no va a pasar casi para él. Mientras que nosotros, si nos quedamos aquí en la Tierra más tranquilos, pues sí que nos pasarán los años. Así que cuando esta persona vuelva dentro de 50 años, él estará casi igual de joven y vosotros ya muy mayores. ¡Qué cosas!, ¿verdad? Ahora piensa cosas molonas conmigo. Si pudieras revivir un momento de tu vida, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Si pudieras viajar al futuro, ¿qué te gustaría conocer? ¿Y qué crees que pasaría si el tiempo se parara durante un día? Te dejo pensando. Nos vemos en el futuro, Planners.